Así se analiza este tipo de carga. Carga trifásica desbalanceada conectada en estrella de 4 conductores. El último tipo de carga. Carga trifásica desbalanceada conectada en estrella de 3 conductores. Este es un tipo de carga que ustedes deberían evitar en la práctica. ¿Y cómo evitarlo? Bueno, hay una manera muy sencilla de evitar este tipo de carga en la práctica. Es poniendo el cuarto conductor. No haciendo ahorros ahí. Poniendo el cuarto conductor. El cuarto conductor es el neutro. Recordemos que el sistema sí tiene neutro. Lo que ocurre es que se ha tomado la decisión equivocada por las consecuencias, de no conectar el neutro a la carga. Acá tenemos las 3 líneas de alimentación, A, B y C. Y también tenemos el neutro. Pero se decidió solamente conectar las 3 líneas a la carga y no conectar el neutro. Una decisión equivocada por las consecuencias que eso tiene. En primer lugar, nuevamente recalcamos que si las 3 impedancias por fase de la estrella son iguales en magnitud y en ángulo, la carga es balanceada o equilibrada. Pero basta que una de esas 3 impedancias difiera de las otras 2, ya sea en magnitud o en ángulo, para que la carga sea considerada desbalanceada o desequilibrada. Si la carga es desbalanceada o desequilibrada, si esta carga en estrella de 3 conductores es desbalanceada o desequilibrada, la primera consecuencia de ello, la consecuencia inmediata, es que el punto central de la estrella ya no está al potencial del neutro, está a un potencial O diferente del neutro. Que las tensiones en las fases en cada una de estas impedancias ya no son las tensiones de línea neutro, sino que son las tensiones BAO, BBO y BCO. Esas son las tensiones de fase, distintas de las tensiones de línea a neutro, BAN, BBN y BCN. Las corrientes por las líneas
son I sub A, I sub B e I sub C. Y esas corrientes las calcularemos recurriendo a la ley de Ohm compleja. I sub A es igual a BAO sobre ZA. I sub B es igual a BBO sobre ZB. E I sub C es igual a BCO sobre ZC. En este tipo de carga se dice que al no estar el punto central de la estrella al potencial del neutro, se tiene una tensión de desplazamiento del neutro. La tensión de desplazamiento del neutro es la tensión medida o calculada entre el punto central de la estrella y el neutro. Si el desbalanceamiento de la carga es grande, el valor de esa tensión de desplazamiento del neutro aumenta también, aumenta considerablemente. Y al aumentar considerablemente esa tensión de desplazamiento del neutro, puede ocurrir que en una de las fases, la tensión de fase son BAO, BBO y BCO, esas son las tensiones de fase, que en una de las fases la tensión se haga muy grande, incluso superior a la tensión de línea a línea del sistema, mientras que en otra de las fases la tensión se haga muy pequeña. Las dos cosas son peligrosas. Tener en una fase una tensión muy elevada y en otra fase una tensión muy pequeña. Son muy peligrosas para el funcionamiento de los dispositivos o de las cargas conectadas ahí, como también, y eso es lo más importante, son muy peligrosas para la vida de los que están operando ahí ese tipo de carga. Por eso este tipo de carga nunca deberían ustedes tenerlo en la práctica. Y ya hemos dicho que la manera de evitarlo es muy fácil. Siempre poner el cuarto conductor. Poner el cuarto conductor. Ahora bien, bajo el supuesto de que tengan este tipo de carga, ¿cómo se analiza este tipo de carga? Se lo analiza de la siguiente manera. Aquí nosotros tenemos las tensiones de línea a línea, que son tensiones balanceadas, BAB, BBC y BCA. Vamos solamente a mostrar estas dos, BAB y BBC. Las corrientes por las líneas son I sub A, I sub B e I sub C. Este tipo de carga se lo analiza recurriendo a mallas. Aquí podemos definir dos mallas. Esta malla y esta otra malla. ¿Cuál es la corriente de esta malla? I sub A. ¿Cuál es la corriente de esta malla? Menos I sub C. Y tenemos dos ecuaciones en términos de estas dos corrientes de malla. Las ecuaciones serían BAB igual a IA por ZA más ZB menos I sub C por ZB, la una. Y la otra ecuación
BBC es igual a I sub C por ZB más ZC menos I sub A por ZB. Dos ecuaciones fáciles de plantear ahí. No hay ningún inconveniente en plantear esas dos ecuaciones de malla. Las tensiones de línea a línea BAB y BBC son conocidas porque nosotros conocemos la tensión de alimentación del sistema y la secuencia del sistema. Y también conocemos las tres impedancias por fase de la estrella. Por tanto, pueden ser calculadas las corrientes I sub A y menos I sub C. Ya tenemos el cálculo de estas dos corrientes de línea, de I sub A y de I sub C. En cuanto a I sub B, simplemente I sub B va a ser igual a esta corriente de malla menos esta otra corriente de malla. Es decir, que I sub C, simplemente podemos decir nosotros que es igual a I sub A menos I sub A menos I sub C. Perdón, menos I sub B es igual a menos I sub A menos I sub C. Y ahí están calculadas las tres corrientes de línea. Las tensiones por fase de la carga las calculan de esta manera. BAO igual a IA por ZA, BBO igual a IB por ZB y BCO es igual a IC por ZC. Las tensiones por fase de la carga. Y en cuanto a las potencias, nuevamente, no pueden emplear las fórmulas que nosotros deducíamos para cargas trifásicas balanceadas o equilibradas. La potencia activa total, por ejemplo, será igual a PA más PB más PC. Y para calcular cada una de estas potencias, deberán multiplicar el valor eficaz de la tensión en los extremos de la carga por el valor eficaz de la corriente que circula por la carga por el coseno del ángulo de la impedancia de carga. PA será igual a BAO, valor eficaz, por IA, valor eficaz, por coseno de θ. Y cosa parecida para la potencia activa en las otras dos fases. ¿Preguntas? Medición de potencia trifásica. Diego, medición de potencia trifásica. En primer lugar, un voltaje se mide por medio de un instrumento conocido con el nombre de voltímetro. Una corriente se mide por medio de un instrumento conocido con el nombre de amperímetro. ¿Cuál es el instrumento que sirve para medir potencia? ¿Cómo se llama? Batímetro. Hablemos de la medición de la potencia de una carga cualquiera. Una carga Z igual a Z a un ángulo θ. Para medir la potencia de esa carga, nosotros utilizamos un instrumento conocido con el nombre de batímetro. El batímetro tiene dos bobinas. Una bobina llamada bobina de corriente y otra bobina llamada
bobina de tensión. Cada una de esas bobinas tiene una construcción especial. La bobina de corriente es una bobina de muy baja impedancia. ¿Por qué se quiere que la impedancia de esa bobina sea muy baja? Porque lo que se desea es que la caída de tensión en esa bobina sea despreciable. Por eso se